Bueno, en primer lugar, agradecer a todos vosotros por estar aquí hoy, tener estas ganas de escuchar este caso práctico. Yo creo que ha sido muy interesante poder escuchar la primera presentación para conocer un poco lo que es un horno eléctrico, las principales características y ahora tener la visión de ese consumidor, ¿no? Esa empresa que realmente lo ha implantado y que también llevamos un par de años con él funcionando. Y daros las pruebas de que esto funciona, ¿no? Que no es un sueño, es una realidad y con algunas dificultades hasta ahora. Yo creo que las preguntas que han salido también son súper interesantes. ¿Qué problemas tenemos de potencia? ¿Qué problemas tenemos de almacenamiento? ¿Cómo se casa ese precio de electricidad y gas natural, ¿no? Para hacer el business case? A todas las empresas nos preocupa eso, más allá de la descarbonización y la sostenibilidad, que sea rentable, ¿no? Entonces, voy a intentar enfocar mi presentación también ahí, cómo una empresa corporativa con diferentes negocios se lanza a este reto de electrificar su proceso productivo. Seguro que todos conocéis Roca, sois usuarios de algún producto de nuestro catálogo, empresa centenaria, española, en que fabricamos productos para cuarto de baño desde hace más de 100 años. No solamente producimos porcelana sanitaria, sino que cualquier otro producto que entra dentro de este espacio. Esto añade complejidad también a la ecuación cuando hablamos de sostenibilidad, porque los procesos productivos son diferentes, ¿no? pero también nos enriquecen. Ahora viene un poco la slide de distribución geográfica. Mis compañeros de ventas, cuando presentan esta slide, están muy orgullosos de poder atender a sus clientes en todo el mundo. Cuando hablamos de sostenibilidad, esto es una complejidad absoluta, ¿no? Hablábamos de mercados energéticos. Aquí lo que tenemos que hacer es entender la realidad de cada uno de esos mercados, entender los precios de la energía que tenemos en cada uno de esos mercados, la disponibilidad de potencia, la disponibilidad de energías alternativas, porque no siempre vamos a poder electrificar. Y bueno, es esa amalgama de inputs los que tenemos que traducir en un plan de descarbonización corporativo y ayudar a todas las fábricas de grupo a hacerlo posible, ¿no? 79 fábricas en todo el mundo, por cierto. Y un objetivo. Nosotros nos planteamos tener una ambición para ser cero emisiones netas en el año 2045, con un paso intermedio en el año 2030. ¿Cómo lo hacemos? Desde el año 2021 tenemos una estrategia de descarbonización que se desglosa en diferentes pilares, pero no empezamos en el año 2021. Evidentemente, una empresa centenaria hace mucho más tiempo que se plantea ser eficiente en sus procesos y eso también nos ha ayudado a tener esa concienciación dentro de la organización. Cuando empezamos a hablar de descarbonización no era algo nuevo. Todas las fábricas, en un momento u otro, habían empezado a trabajar en eficiencia energética en sus procesos, tratar de optimizar todo aquello que consumía mucha energía y principalmente la producción de porcelana sanitaria. En este caso, lo que hicimos era intentar identificar cuáles eran los grandes consumidores de todos nuestros procesos para tratar de poner las mayores medidas en esos aspectos. La porcelana sanitaria emite el 90% de las emisiones de grupo, más del 90% de las emisiones de grupo, con lo cual ahí es donde deberíamos centrar esfuerzos. Y es un poco la idea original de la que surge todo este proyecto del horno eléctrico. La segunda etapa de este plan de descarbonización, cuando ya hemos optimizado todos los equipos que disponemos en nuestra organización, es la electrificación. ¿Por qué? Porque tratamos de sustituir combustibles fósiles, gas natural, GLP, diésel, en electricidad que tiene que ser verde, porque si no estamos empeorando la ecuación. Verde, en España es fácil conseguirla, pero te vas a Polonia y el factor de emisión es 2 veces el del gas. Entonces, ¿vamos a electrificar en Polonia? Oye, vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Bueno, primer paso para esa electrificación, pensar en fotovoltaica. Lo decíamos antes, la mejora de la competitividad, bajada de precio, es cierto, pero también autosuficiencia y reducir la potencia necesaria, porque ahora se habla mucho de la disponibilidad de potencia. Nosotros nos llevamos el susto hace un año. España pensamos que es un país desarrollado en el que tenemos una disponibilidad de potencia, que no vamos a tener ningún problema, llamamos a la distribuidora, le pedimos 4 megavatios para un horno eléctrico, pagamos la fianza, nos lo dan. Y no es así, y nos ha pasado, ¿vale? Entonces, esta es otra derivada más, la disponibilidad de potencia de nuestras fábricas. No solamente a nivel país, sino ubicación geográfica de las fábricas. Esa fotovoltaica nos permite mitigar ese efecto de incremento de potencia que vamos a necesitar. Y combustibles alternativos, porque la electricidad no siempre es posible utilizarla. Hay países donde ya tenemos cortes de suministro programados. Ahí no podemos montar un horno eléctrico y poner en duda la producción de nuestros hornos. Estamos trabajando con el ITC para explorar la oportunidad de hibridar gas natural con hidrógeno.
Estamos trabajando también con biocombustibles y todas esas alternativas forman parte de una estrategia para intentar descarbonizar nuestra compañía. Hablábamos de electrificación con fotovoltaica, pero también con energía renovable. Energía renovable con contratos a largo plazo, con estabilidad de precios y con garantías de origen que nos permitan reducir a cero las emisiones que tenemos en esos países. Contratos a largo plazo que no siempre son posibles. En Europa es algo que se conoce, que se puede implementar. Tenemos un contrato a largo plazo para 10 años con 120 gigavatios hora para todas las cargas de nuestras fábricas en Europa, pero en India no existe este mecanismo. En China no han oído hablar de esto, es un mercado regulado, no existe. Entonces, tampoco son mercados en los que podamos implantar la electrificación. Y bueno, por último, intentar trasladar toda esta estrategia a nuestra cadena de valor. No estamos solos, nuestras emisiones directas de nuestras fábricas son muy representativas, pero las grandes vienen de toda la cadena de valor en la que participamos. Dentro de toda esta estrategia, el Grupo Roca se plantea unos objetivos de reducción de emisiones comprometidos con la organización Science Based Targets, una reducción de 42% al año 2030 desde el año 2021, de la que ya hemos conseguido un 27%. O sea, hemos ejecutado no solamente el horno eléctrico, sino, como os imaginaréis, muchísimas de las acciones que figuraban en este plan original. Y hablando del horno eléctrico, precisamente, ¿por qué nos planteamos un horno eléctrico? Nuestras fábricas de porcelana sanitaria decíamos que representan más de un 80% de las emisiones del grupo, pero es que los hornos representan más de un 70% del consumo de gas de una fábrica de porcelana. Teníamos que hacer algo. En el año 2023 salió público que Roca había empezado a trabajar en este desarrollo, pero llevábamos mucho más tiempo tratando de desarrollar esta tecnología que en ese momento no existía en el mercado, insisto, para la producción de cerámica sanitaria, que tiene otros volúmenes y otras peculiaridades. Fuimos tratando con universidades, centros de investigación, para ver quién nos podía acompañar en este proyecto. Era una tecnología muy incipiente, de la que apenas se hablaba. Había muchas ganas, pero había muchos miedos en el sector, ¿no? Entonces, dimos con un fabricante de hornos alemán, que era Mission Offenbach, y tratamos de desarrollar un proyecto con ellos. En un primer momento mostraron muchísimo interés, se sumaron a la iniciativa, pero unas semanas más tarde llegó una llamada diciendo que había demasiados riesgos en esta operación que ponían en riesgo su negocio actual, que era la producción de hornos convencionales de gas. Y ahí fue cuando Roca dio un paso adelante, fue valiente y dijo: yo sí creo que necesitas estabilidad económica, invierto en tu compañía y yo no me dedico a fabricar hornos, pero necesito este horno para hacer posible esta estrategia. Y ahí fue cuando Keramiche, bueno, pues ante esta oportunidad decidió sumarse al proyecto de manera definitiva. Desarrollamos un primer piloto que está funcionando desde el año 2023 en Austria, con muchos idas y venidas, evidentemente. Es una tecnología muy incipiente, pero con muchas satisfacciones también. Al final es un proyecto que partía de cero, que nadie nos había comprado, era un riesgo muy importante, con muchas miradas puestas en este horno. Pero yo os puedo decir que es el único horno que existe en esa fábrica, es una fábrica que expide producto. Y es una fábrica que expide producto de un nivel de calidad muy elevado. Es la fábrica que tiene la gama más alta de nuestras categorías de producto, con acabados imposibles en otros hornos, incluso en algunos hornos de gas son productos que no se pueden hacer, pero en el horno eléctrico, gracias a toda esta regulación y la facilidad en la gestión mediante la temperatura de la resistencia, se ha podido hacer. Hay un vídeo que dura 2 minutos. In 2019, at Roca Group, we began a journey against the tide. We knew it would be a difficult journey, full of obstacles and uncertainties. There seemed to be no alternative to fossil fuels for the manufacture of ceramic products. But at Roca Group, we were convinced that there had to be a more sustainable solution. So we drew up a roadmap and built the best team around a common goal: the first net zero sanitary ware factory. We looked for the best partner to make this challenge a reality: Keramische Offenbau, an innovative company at the forefront of technology, and we started working hand in hand with them, combining experience and know-how, together with our team in Austria, at the factory in Gmunden, where 100% of our electricity consumption comes from renewable sources. We never gave up. We tried again and again, until we finally found the ultimate solution:
Today, the first all-electric tunnel kiln capable of producing sanitary ware is a reality, and it is a revolution, a paradigm shift in the industry. A demonstration that it is possible to produce sustainable ceramic products without CO2 emissions, and we have managed to do it in a much more efficient way. Not only are we completely eliminating the use of natural gas and all other fossil fuels, but we are also achieving the same results with a third of the energy consumption. We are committed to achieving carbon neutrality by 2045, and the electric tunnel kiln is a big, important step on that journey. But our journey doesn't start today. We have already reduced our CO2 emissions by almost 40%. We have improved our energy intensity, almost halving it. We have tripled the capacity for self-generated renewable energy in our own factories. Because we not only want to make a positive impact, we want to improve people's lives and care for our planet, for a more prosperous future for all. Un punto importante de este horno y la operación, la colaboración con Keramiche, no lo he comentado, pero nosotros invertimos en Keramiche, tenemos participación mayoritaria en esta compañía a día de hoy, pero nosotros no fabricamos hornos, nos dedicamos al negocio del baño. No estamos en el management de Keramiche. ¿Por qué? Porque no queremos fabricar hornos, queremos que la industria pueda participar en este desarrollo y puedan comprar este horno libremente, competidores, colaboradores. Roca no está detrás de este proyecto, está en colaboración con este proyecto. Y ese es un punto muy relevante que se ha cuestionado mucho, ¿no? ¿Por qué Roca compró un fabricante de hornos? Porque necesitábamos este desarrollo y era la única manera de aprovechar esa ventaja, ese músculo financiero para poder hacerlo posible. Pero no queríamos comprar la tecnología, queríamos comprar la solución para que pudiéramos hacerlo. ¿Cómo lo hicimos? Como decía antes, y este es un reflejo de la estrategia que os explicaba corporativa, no es comprar un horno, lo planto allí y a ver qué pasa. Llevábamos mucho tiempo en esa fábrica tratando de mejorar la eficiencia energética y la operación a nivel de sostenibilidad. Empezamos en el año 19 implantando una pequeña planta fotovoltaica en nuestra cubierta de 400 kilovatios. Empezamos a buscar esa tecnología sustitutiva, creíamos que la electricidad era la fuente, porque en Austria hay electricidad renovable, no es barata, pero el gas tampoco. Entonces empezamos a trabajar en esa implementación de fotovoltaica progresiva porque veíamos que ese era el futuro. En el año 23, cuando llegó el horno, tuvimos claro que esos 4 megavatios de potencia que tiene este horno necesitaban consumir muchísima electricidad y teníamos que incrementar esa potencia hasta poder cubrir el máximo de nuestro consumo de horno. ¿Qué pasa? Que en Austria verter a red no es gratis, pasa como en España hace unos años. Tenemos que pagar por cada kilovatio hora que inyectamos a red, estamos pagando. A día de hoy no tenemos baterías porque la tecnología tampoco está suficientemente madura, pero tampoco podíamos sobredimensionar esa instalación porque no nos interesaban los excedentes. Es cierto que cuando el horno está en operación no hay excedentes, lo consume todo, pero los fines de semana, las paradas, agosto, bueno, hay un dimensionamiento lógico a una curva estándar. Nos permite a día de hoy inyectar el 20% de la electricidad que consume toda la fábrica. Y no solo tenemos el horno eléctrico, es una fábrica full electric. Hemos electrificado todos los procesos. El horno fue el principio, empezamos por lo más difícil y luego fuimos electrificando el resto de procesos, el colado, la calefacción, la preparación de agua para pastas y esmaltes. Y así culminamos. Durante el año 2024 pudimos conseguir ese hito, ¿no?, que marcábamos en la industria de conseguir ser la fábrica cero emisiones para la porcelana sanitaria. Las características del horno, me ha venido genial que Systemfolk las explicara antes porque es un horno eléctrico con la misma tecnología, cambia la geometría porque la pieza es diferente y no es un horno de rodillos, es un horno de vagonas. Nosotros, bueno, pues por la necesidad que teníamos es así. Nosotros en nuestra industria tenemos primer y segundo fuego. Me comentaba antes Eliseo que cómo lo hacemos. Es el único horno en la fábrica, hace primer y segundo fuego. Antes sí teníamos un horno túnel, 2 hornos de segundo fuego, ahora solo tenemos este. Otra ventaja de la tecnología eléctrica. La adaptabilidad, la flexibilidad que nos da la tecnología eléctrica nos permite adaptar la curva muy rápido para poder dar las necesidades que tenemos en la cocción de piezas. Dimensionamiento, temperaturas de proceso, es exactamente lo mismo. Normalmente en nuestras fábricas tenemos hornos de 80 a 100 metros largo,
En esta es 60, pero porque la capacidad productiva que requerimos no es más, pero podemos llegar a 100 metros de largo. Mejora de la eficiencia, lo han comentado antes los compañeros de SystemFoc, mejoramos la eficiencia respecto a tecnologías anteriores en un 40-50%, es un dato real, o sea, estamos consumiendo muchísimo menos respecto a lo que consumíamos antes. Es verdad que con hornos mucho más antiguos, ayer repasaba la lista y eran hornos del año 70. Entonces eran hornos con recuperación de calor, pero hornos antiguos, que es lo que ha venido a sustituirse. ¿Por qué es más eficiente? Porque al final no estamos calentando todo un ambiente, nosotros tenemos cámaras mucho más grandes que calentar, estamos calentando la pieza directamente. Entonces tenemos esa eficiencia, no calentamos el ambiente, no calentamos los aislamientos, calentamos pieza y somos eficientes por definición. Durante este tiempo, desde el año 23 hasta ahora, hemos ido implementando mejoras. Evidentemente es un piloto, es un banco de pruebas para toda la organización y cuando nació este horno no tenía recuperaciones. Hoy tiene una recuperación que recoge los aires de enfriamiento y lo lleva al precalentamiento. Y esto también nos ha permitido mejorar las eficiencias de proceso. ¿Cuáles son los próximos pasos? Son evidentes. Para nosotros mejorar esa gestionabilidad de la electricidad dentro de la operación de Austria, porque los precios de la electricidad allí son caros. Duplican, antes me preguntaba Eliseo, ¿qué ratio tenéis? Duplica, el precio del gas duplica el precio del gas que tenemos ahí. Entonces, era una apuesta arriesgada, pero tenía dos componentes. Innovación, en Austria, como os decía antes, tenemos un producto de alta gama, que también necesita una estrategia de sostenibilidad detrás porque nuestros clientes nos lo piden. Tenemos un producto complicado de producir, la tecnología eléctrica nos permitía eso también, procesos más complejos y decidimos que era la mejor ubicación para hacerlo. No es el país con mejores ratios de electricidad-gas de precios, pero sí es un país con disponibilidad de potencia, allí no tuvimos problemas y os puedo garantizar que llevamos desde entonces trabajando con todas las fábricas del mundo y encontrándonos puertas cerradas con la disponibilidad de potencia. Entonces, fue una lección en la que la potencia era una variable importante. Y aquí también queremos buscar la manera de flexibilizar esa autoproducción, incrementar la potencia para flexibilizarla mediante baterías cuando podamos. Y tratar también de jugar con la compra de electricidad red a tiempo real, con la utilización de horas valle de precios baratos para gestionar esa curva de calentamiento del horno. La tecnología eléctrica nos da esa facilidad. ¿Y al grupo, a la tecnología eléctrica, es una solución? Sí, sin duda. Nosotros hemos apostado por ella y veis que de una manera muy valiente. Pero es cierto que hay muchas complicaciones que cuando planteas implementar un horno eléctrico existen y tienes que tenerlas en cuenta. Comentabais antes, un horno eléctrico es más caro que uno de gas y es cierto, es bastante más caro. Pero no porque el horno sea más caro, que también tiene una componente más cara porque tiene más electrónica, más cobre, más tecnología. Pero también tienes un centro de transformación nuevo, 4 megavatios, 3 megavatios, estos son hornos un poco más grandes, 4, 5, 6, 8 megavatios, no los tienes disponibles en tu centro de transformación actual. La disponibilidad de potencia en red. El otro día salía una noticia que en España el 85% de los nodos eléctricos están saturados. Eso es España, pero en Polonia hay cortes de suministro programados, igual que en India. Nos pensamos que está muy lejos ese problema, pero está aquí. Entonces, esa disponibilidad de potencia es una variable. El ratio de precio electricidad-gas. Nosotros tenemos un mapa de plantas industriales y tenemos el mismo mapa de precios de electricidad-gas contra el precio de electricidad-gas para analizar todos estos casos. La disponibilidad de energía verde. No todos los países tienen energía verde. En Europa tenemos la gran suerte de que sí, pero hay países no tan lejanos donde no es posible comprar energía verde. Y la viabilidad de autoproducción fotovoltaica, porque aunque no es imprescindible, nos puede dar esa flexibilidad, esa reducción de precios y esa autosuficiencia que en ocasiones y recientemente hemos visto que es muy necesaria. Así que un poco la slide de cierre era esta. Hasta aquí el caso Roca horno eléctrico. Si tenéis alguna duda, encantada de resolverla. Te hago algunas muy rápidas de contestar, pero porque me interesa sobre todo
por entender un poco, cuando has dicho que evidentemente primero tenéis que descontaminaros vosotros y luego vuestra value chain o cadena de valor, ¿contamina más proveedores o retail / distribución? Por entender un poco el foco de... Proveedores. Nosotros el 60% del impacto es upstream, hacia arriba. Vale. Y otra, la pregunta, y luego pongo el origen de por qué la pregunta. ¿Os estáis planteando trabajar en off-grid o en aislada en países donde la red es inaccesible? ¿Y por qué lo digo? Antes de la pandemia estuve en un evento con Amazon, IBM, la NASA y otros hablando de inteligencia artificial e IoT y hablaban de Solomo, que el mundo va sustainable, local and mobile, que las cosas se mueven. No se ha hablado antes de que mover la fotovoltaica es carísimo. Es decir, mover una planta, mover la fotovoltaica no puedes, o si lo puedes, pierdes toda la amortización. Mover un horno eléctrico y una batería es relativamente fácil. Pesa mucho, pero se mueve. Entonces, la necesidad de mover plantas o de mover o trabajar en aislada, ¿existe o no es planteable porque trabajáis siempre a red? ¿En red aislada te refieres? ¿O llevarnos el horno a un desierto y montarla allí la fábrica? ¿Qué hace una gasolinera sin red o con poca red? Meter generadores diésel. Entonces, hay plantas sin off-grids en isla, sin conexión a red. Nos lo hemos planteado porque hemos tenido un caso recientemente en el que no había disponibilidad de potencia, teníamos radiación fotovoltaica, teníamos espacio para fotovoltaica y teníamos las ganas y la inversión aprobada para montar ahí un horno. Lo que pasa es que la complejidad de esa operación y teniendo también viabilidad en otras ubicaciones, no la ha hecho prioritaria. Pero no es algo que descartemos. De hecho, nuestra apuesta por la fotovoltaica va hacia ahí, ¿no? De buscar cómo esa hibridación fotovoltaica-baterías nos puede dar una autosuficiencia para el horno, al menos. Esa es un poco la vocación y la intención a los próximos años, montar un paquete que sea fotovoltaica, baterías, horno, para satisfacer al menos esa demanda que nos solicita el horno en sí mismo como único consumidor. ¿Qué grado de independencia de red os está dando el piloto de Austria? ¿30, 50, 100 de red? Es decir, la fotovoltaica... 20%. 20, teniendo en cuenta que el horno son 4 megavatios y tenemos 2 calderas eléctricas y 2 bombas de calor. O sea, tenemos ahí unos bichos conectados. Muy amable. ¿Los hornos que tenéis en otras plantas también son de vagonetas o son de rodillos? Yo conozco hornos de rodillos para fabricar sanitarios, no necesariamente tienen que ser de vagonetas, que digamos que parece que los hayamos superado nosotros, ¿no? Tenemos un horno de rodillos, uno único y muy antiguo. Los nuevos que estamos implementando también de gas, porque en algunos países, como decíamos, no es posible eléctrico, son todos de vagonetas. Tenemos uno único de rodillos para primer fuego y luego tenemos los shuttle, que son equipos más pequeños, que entran también vagonetas. Una pregunta una pregunta sobre el horno. ¿Calentáis solo con radiación o también inyectáis aire caliente para uniformizar la temperatura? Solo radiación. ¿Y la uniformidad de temperatura en las piezas del centro de la vagoneta? Funciona. No inyectamos nada de aire caliente, solo radiación. ¿Y con las bocas tan grandes que tiene el horno no se...? Hay resistencias en todo el arco de lo que es el horno y el propio calentamiento mueve el aire para que caliente las piezas. No tenemos otro tipo de resistencias, ni calentamiento. Una maravilla eso. Yo solo decir una cosa, gracias a Roca por la inversión y por la tecnología, por las ideas que ha aportado la tecnología, por el dinero, vamos, porque es muy importante. Nosotros al final agradecemos a los valientes que trabajáis en esto. Nosotros teníamos esa necesidad y fue el sector el que lo hizo posible, o sea que te devuelvo las gracias. Vale, genial.